Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a los organizadores también por darme la oportunidad de hablar del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007, que voy a intentar dar una visión optimista de la situación, ¿no? Porque yo creo que también hace falta, dentro de esta evolución que se ha producido durante todos estos años, en la que ha habido, yo creo que demasiado dramatismo, demasiadas exageraciones desde todos los puntos de vista. Yo creo que también tanto por parte de la clase política, de la comunidad científica, etcétera, ¿no? Yo creo que la crisis económica nos va a obligar a serenar el debate, no va a haber otro remedio. Yo creo que ahora en estos momentos las prioridades son otras, pero el tema sigue ahí, ¿no? Y desde la perspectiva aragonesa, yo creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Carles Viver, que este proceso de reformas a Cataluña, en cierto modo se puede calificar como un fracaso en cuanto a sus objetivos iniciales, ¿no? Pero, por otro lado, de ese impulso que hace Cataluña, pues sí que se benefician otras comunidades autónomas, ¿no? Y yo creo que, desde el punto de vista del autogobierno, yo creo que Aragón sí que, con este proceso de reformas estatutarias, de estatutos de nueva generación, consigue lo que llevaba anhelando desde los primeros momentos del Estado autonómico. Aragón, inicialmente, hubo un debate muy intenso en la comunidad sobre si se accedía por la vía del 151 o el 143. Se quedó descolgada Aragón de la vía del 151 y esa reivindicación de la autonomía plena se mantiene constantemente en las sucesivas reformas, con el fin de intentar llegar al primer nivel de autonomía, ¿no? al que le podría equiparar con las comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Andalucía también y Galicia, que son las que inicialmente adoptan un nivel de autonomía superior al resto de comunidades autónomas. Yo creo que en ese sentido la Comunidad Autónoma de Aragón sí que ve colmada esa aspiración, o sea, que consigue un estatuto, ¿no?, que va a ponerla en ese primer nivel, ¿no? Antes de referirme al desarrollo y la gestación del Estatuto de Autonomía de Aragón, yo creo que también es importante conocer el contexto general del que ya los anteriores ponentes ya han hablado, pero yo creo que también destacar alguna serie de cuestiones, ¿no?, que caracterizan ese proceso de reformas, de estatutos de nueva generación, en la que se enmarca también el Estatuto aragonés. En primer lugar, estos estatutos, yo creo que la primera característica, y que yo creo que eso va a marcar profundamente el proceso, es la falta de consenso político entre los grandes partidos en el tema del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso ya produce una fractura política, un enfrentamiento político en torno a la reforma, ¿no? Un debate que trasciende, por supuesto, al meramente académico o de la propia Cataluña, sino que se extiende a todo el territorio nacional, y esa falta de consenso político entre los grandes partidos, que yo creo que es un elemento que en sucesivas reformas hay que evitar que esto se produzca. Yo creo que es necesario el consenso entre los dos partidos principales, pero también, como ha indicado Carles Viver, también es necesario un consenso interno en las distintas comunidades autónomas. Tampoco creo que sea bueno, como le ocurrió a Aragón en las dos primeras reformas estatutarias, en las que la reforma se le impone como un modelo general establecido en virtud de unos pactos autonómicos, el primero en los pactos autonómicos del año 81 y posteriormente los del año 92, en los cuales los partidos que en determinadas comunidades autónomas tienen una cierta fuerza política y unas ideología de reforzar el autogobierno y de alcanzar las mayores cotas que sean posibles dentro del régimen constitucional, yo creo que es necesario ese doble consenso. En esta ocasión sí que hay un consenso en los distintos parlamentos, porque realmente lo que da lugar este proceso de reformas estatutarias da un proceso muy heterogéneo. O sea, cada estatuto es diferente, no hay un modelo de estatuto. Los 6 estatutos que conforman este desarrollo autonómico
autonómicos, o en Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla y León, son estatutos muy diferentes. Quizás el de Andalucía y Cataluña pues son los que mantienen una sistemática que quizás sea la más parecida, ¿no? Pero en cualquier caso también tienen diferencias, ¿no? Y en cualquier caso, con respecto al Estatuto de Valencia, no es un nuevo estatuto, es una reforma del anterior, no se elabora un nuevo estatuto, ¿no? Y en el caso de las Islas Baleares, Castilla, León y Aragón, son estatutos ya hechos desde los parlamentos de cada comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que esto también es importante. Esta falta de consenso político pues lo que va a llevar es a judicializar el proceso. Entonces surgirán los distintos recursos de inconstitucionalidad, con lo cual pues bueno, se le da la papeleta al Tribunal Constitucional de resolver una cuestión pues que en principio no le corresponde, y menos de la dimensión en el sentido que se le plantean. Si se le hubiese planteado una impugnación sobre algún aspecto concreto, sobre alguna discrepancia o algún punto, pero es una impugnación generalizada. Eso obliga realmente al Tribunal Constitucional a ejercer una función realmente compleja, inadecuada y con unas presiones políticas en un momento complicado, ¿no? Luego también hay que destacar que este proceso de reformas estatutarias es verdad, luego explicaré en el de Aragón. Yo creo que el de Aragón y el de Cataluña van en paralelo. En Aragón se sigue queriendo reformar el estatuto. En el momento en que se producen estas reformas no es algo que no exista en la Comunidad Autónoma de Aragón. Existe la voluntad de querer reformar su estatuto porque no se está conforme con la última reforma, que se ha considerado que se ha quedado corta porque no le pone al mismo nivel que las comunidades autónomas que fueron por la vía del 151. Pero, como digo, también es curioso que estas reformas las emprenden 6 comunidades autónomas con unas características históricas también importantes. Yo creo que es unas reformas que se impulsan por comunidades autónomas con una tradición histórica política importante, ¿no? Las cuatro comunidades autónomas que integraron en su día la Corona de Aragón inician este proceso de reforma. Todas ellas hablan de nacionalidad histórica, todas ellas invocan a su pasado como reino o como Estado en cuanto a la evolución histórica de su autogobierno, ¿no? Quizás Andalucía también, que es quizás en el proceso autonómico la realidad política más novedosa, aunque ya tiene su historia, pero no es tan larga como la de las otras comunidades. Y luego está Castilla y León, que también, evidentemente, invoca en su estatuto de una forma muy importante sus raíces históricas en la historia de España y demás. Yo creo que esto también obedece a que estas comunidades autónomas, que en un principio fueron descartadas como comunidades históricas, porque se le dio el carácter de comunidades históricas a las que fueron por la vía del 51, creando un agravio comparativo con otras comunidades autónomas que se sentían históricas y que habían y conformadoras de la realidad española, y que, sin embargo, habían sido discriminadas en cuanto a un determinado nivel de autonomía. Y eso yo creo que también hace que el proceso de estos nuevos estatutos no sea solo Cataluña, sino que son un conjunto de comunidades autónomas que sienten una cierta insatisfacción por la situación que se ha generado en cuanto a la formación del Estado autonómico. Una queja de asimetría y demás, ¿no? Y ya no solamente desde un punto de vista político, luego también hay invocaciones. Yo creo que Cataluña y también va por esa línea, por lo menos en el planteamiento que se hace en el propio Parlamento de Cataluña, y también yo creo que en Aragón, el tema también el tema de financiación, el tema del concierto económico vasco y navarro, que sigue siendo, yo creo que la diferencia y la asimetría más importante que tenemos en nuestro Estado autonómico, ¿no? Pues eso también está en el ambiente de esas reformas, ¿no? De exigir esa igualdad fiscal, que yo creo que es lógica. Bien, para llevar a cabo esta labor, pues en ese sentido sí que yo creo que desde Cataluña sí que se proyecta el estatuto como esa llave que puede llevar pues a alcanzar un avance en la evolución del Estado autonómico, consolidando pues determinada del Tribunal Constitucional, e incluso
pudiendo hacer variar esa doctrina del Tribunal Constitucional que se había sustentado sobre unos estatutos que ahora cambiaban y que podía dar pie a una nueva evolución de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahí el estatuto, pues bueno, se convierte pues en esa pieza clave que es también pues la que luego sufre mucho las consecuencias del proceso, porque evidentemente los estatutos se convierten pues se había que combatir la reforma, pues el estatuto era esa pieza clave a la que había que combatir, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo con Carles Viver en el tema de la doctrina que se da en la sentencia de Valencia, en la 247 del 2007 creo que es, con respecto a la que se da luego en realidad contradicción no hay. Lo que no hay es luego ese desarrollo que a lo mejor se espera de la doctrina que se da en el Estatuto de Valencia, ¿no? En el Estatuto de Valencia sí que es verdad que se da un obiter dicta estos muy profundos en cuanto a la naturaleza. Es el primer estatuto que se recurre en constitucionalidad. Hasta ese momento no se había planteado, es una de las novedades de este proceso. Se impugna la inconstitucionalidad de un estatuto, que es una norma política, pues que claro, que tiene pues un apoyo democrático y que lo legitima, que realmente nadie duda que el Tribunal Constitucional pueda anular el Estatuto de Autonomía, pero también es verdad que parece que hay que tener una responsabilidad y un cuidado en estas declaraciones de inconstitucionalidad, porque bueno, responden a una voluntad popular muy importante, incluso a veces refrendada mediante un referéndum, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esta cuestión, pues el estatuto, yo creo que la doctrina del Estatuto de Valencia va a permanecer. Iremos viendo cuando se serenen pues las aguas, pues esta doctrina puede luego irse aplicando ya de una forma más adecuada o explicando más su desarrollo, ¿no? Porque realmente la sentencia de Valencia parece que da pie a que el estatuto va a tener un valor determinado y luego cuando se dicta la sentencia de Cataluña ese valor parece que se devalúa, ¿no? Eso no quiere decir que en futuras sentencias ese valor de los estatutos se pueda ir recuperando y que pueda tener la posición que dentro del bloque de constitucionalidad yo creo que le debe corresponder. Ya para terminar esta valoración general del proceso, que yo creo que es importante conocer también, yo creo que hay dos elementos también de conflicto fundamentales, en los cuales yo creo que ahí sí que puede haber una cierta mutación constitucional, que es cuando realmente se produce ese debate. Yo creo que hay una cosa que el Estatuto de Autonomía no podía conseguir y es cambiar el encaje constitucional de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas como nacionalidades o como regiones, tal y como dice la Constitución, dentro de lo que es la nación única del Estado, ¿no? Ahí realmente en los primeros estatutos y en el proceso constitucional constituyente, allí ya se dejó claro que había nación y había nacionalidades. Aquí se opta a buscar una equiparación nación con nación y eso no encaja en la Constitución. Podría encajar desde un punto de vista, como el propio Tribunal Constitucional dice, en cuanto a una interpretación de una cultura, de una historia y demás, pero como un concepto jurídico yo creo que para eso sí que hace falta una reforma constitucional. Yo no digo que eso en el futuro pues haya que valorarlo, ver si el encaje constitucional desde un punto de vista de la calidad política o la naturaleza política que deben de tener las comunidades autónomas, que yo creo que con nuestra Constitución pues yo creo que tiene un nivel muy alto, ¿no? Pero quizás falta a veces esa forma de transmitir y de generar un sentimiento de conformidad con una situación de estabilidad política dentro del Estado, que quizás ahí pues tenemos una asignatura pendiente. Yo creo que este debate de de Cataluña como una nación genera ya desencadena pues una serie de acontecimientos como los que comentamos. El otro tema, ya no de tanta trascendencia desde el punto de vista de la construcción constitucional del Estado, y el otro elemento yo creo que conflictivo en este proceso es el agua. El agua es otro de los elementos que da lugar a diversos recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Que son el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Castilla y León,
también se impugnan estos preceptos en el caso de Cataluña y también en el de Aragón, ¿no? Aquí pues está pues en el telón de fondo pues los trasvases, la gestión de las cuencas intercomunitarias, las reservas. No me voy a extender ahora en detalles, pero evidentemente aquí sí que el Tribunal Constitucional también pues da una doctrina también que evoluciona una doctrina constitucional anterior. No es la misma doctrina que ha mantenido siempre el Tribunal Constitucional, ¿no? En este sentido habrá que ver en qué línea se evoluciona, pero realmente en el caso particular del Estatuto de Autonomía de Aragón, pues la cuestión clave, que era el tema de la reserva estratégica, la reserva hídrica dentro de una cuenca hidrográfica, pues eso se da como validez constitucional. En cuanto a la cifra, que el propio texto estatutario tampoco creaba un compromiso jurídico, sino un compromiso político, pues yo creo que también, evidentemente, esa cifra es una referencia política importante que cualquier modificación requerirá una motivación y una justificación como debe ser, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este es un poco, yo creo, los temas principales, ¿no? Entrando ahora en el proceso estatutario aragonés, sí me voy a hacer una breve referencia a lo que serían el proceso, ¿no? El proceso, como he comentado antes, en Aragón, el proceso del desarrollo autonómico no se consideraba concluido ni cerrado, ni mucho menos. De hecho, se creó en el año 2002 una comisión de estudios sobre el autogobierno en el cual se están barajando posibilidades de ver de qué forma Aragón puede acceder a un autogobierno que le equipare con las demás comunidades autónomas que tienen mayor techo competencial o mayor nivel de autogobierno. Dictamen que se plasma en un dictamen del año 2003, en el cual pues, se abren vías de posibles reformas constitucionales, de reformas del Estatuto y tras este dictamen, en la siguiente legislatura es cuando ya el proceso de reforma se constituye una ponencia especial en el año 2004 para reformar el Estatuto. O sea, esta reivindicación está presente en Aragón. Ponencia especial que se impulsa definitivamente, bueno, es en el año 2004, en el 2005 se impulsa también ya para que, aquí sí que quiero destacar, que quizás no se ha comentado mucho, porque a veces estas cosas pues tienen su discreción, ¿no? Pero desde la ponencia especial en la cual pues los distintos ponentes pues llevaron a cabo un trabajo pues yo creo que magnífico, porque se buscó el consenso político entre todos los grupos políticos, al final con un Xunta aragonesista que de los 5 grupos, pues Partido Socialista, Partido Popular, Partido Aragonés, Izquierda Unida y Xunta, pues al final Xunta aragonesista se abstiene del texto en el que se va avanzando, pero aunque el Partido Popular en ese momento en Aragón no tiene la posibilidad de, podríamos decir, de veto en cuanto a la aprobación del Estatuto, porque la reforma del Estatuto hace falta 2 tercios para su aprobación del Estatuto, y en ese momento sí todas las fuerzas políticas se juntaban en contra del Partido Popular, como había ocurrido en Cataluña, pues podía haberse aprobado un Estatuto de Autonomía en Aragón pues de otra dimensión, sin duda. Yo creo que hay alguna responsabilidad política, yo creo que muy acertada por parte del presidente en aquel momento, Marcelino Iglesias, y también el vicepresidente José Ángel Biel, líderes políticos en ese momento, en el cual asumieron la necesidad, y también yo creo el Partido Popular también colaboró en este sentido. Yo creo que aquí se abre una cierta flexibilidad del Partido Popular en relación con las reformas estatutarias. Aquí se encuentra un ambiente más relajado y yo creo que se avanza con más facilidad con un consenso político en el cual que nos encontramos. Luego también, como he dicho, también desde la discreción, también desde el Gobierno de Aragón también se crea un grupo de trabajo que apoya la ponencia de las Cortes. Grupo de trabajo en el que los secretarios generales del departamento, de la vicepresidencia y de la presidencia, entre otros, junto con otros colaboradores, pues también apoyan el trabajo de la ponencia, en la cual se debaten todos los textos que darán lugar a la propuesta de reforma.
Está posteriormente, por seguir un poco el proceso de reforma, se hace una toma de consideración en el Congreso ya en el 2006 con la abstención ya de Chunta Aragonesista, que yo creo que con un estatuto pues ya bastante mejorado respecto del que existía anteriormente y con una estructura ya nueva de estatuto que luego mencionaré brevemente, Chunta se separa del consenso político del resto de partidos políticos fundamentalmente por un tema de lenguas, por el tema del no reconocimiento del carácter oficial del catalán y del aragonés en el texto estatutario. Es realmente el motivo fundamental por el cual Chunta, aunque luego alega pues otro tipo de cuestiones que yo creo que en el fondo son cuestiones como falta de algunos títulos competenciales que luego realmente no lo son, o como algún tipo, como el tema de las inversiones del Estado, que es una cuestión pues que bueno, que no es una materia propia de estatutos, a pesar que luego se incluyó como un compromiso político, pero lo cierto es que Chunta Aragonesista sí que se separa de este consenso y realmente va a ser luego en las Cortes Generales el único voto en contra que tenga este estatuto, lo cual eso también le da una legitimidad política y democrática muy importante. Otra característica también de este consenso que se llevó a cabo, los estatutos por la vía del 151 tenían acceso, de acuerdo con el procedimiento que se establecía en las Cortes Generales, a una comisión mixta entre parlamentarios del Parlamento Autonómico y parlamentarios del Congreso de los Diputados. Esto, en el caso de Aragón, no tenía derecho, en principio, a este proceso, ¿no? Porque era un estatuto de reforma de los de la vía del 143. Sin embargo, y yo creo que aquí es otro hecho también elogiable desde el punto de vista del consenso político, sí que se hizo una comisión mixta entre representantes del Parlamento aragonés y de otras personas, que no entre ellos estuve yo presente en esas reuniones y algunos otros funcionarios, con el fin de que en esa comisión mixta se pudiera llegar también a un acuerdo político entre los representantes de los partidos nacionales en el ámbito del Congreso de los Diputados y las Cortes Generales y en el ámbito del Parlamento aragonés. Yo creo que eso también fue muy importante. Yo creo que en esa comisión mixta también se avanzó mucho. Yo creo que todavía se mejoró el estatuto, lejos de otros procesos de reforma aragoneses en los que el estatuto llegaba a Madrid y era recortado y disminuido en sus avances. Pues aquí, lejos de darse esa situación, se da la contraria, ¿no? Se introducen incluso cuestiones que lo perfeccionan, lo mejoran y se aumenta pues el ámbito competencial o desde el punto de vista institucional. Con lo cual yo creo que desde este punto de vista yo creo que fue un éxito y eso yo creo que hay que resaltarlo, porque yo creo que la clave en estos procesos de reforma o de nuevos estatutos, como es este caso, es el consenso político. Yo creo que el consenso político es fundamental. Bien, dicho esto, voy a hacer una breve referencia a las características del Estatuto de Autonomía de Aragón, que yo creo que le hacen pues también que tenga una identidad. Como he dicho antes, los estatutos de esta nueva generación, pues cada uno tiene pues su propia diseño. Evidentemente, yo creo que aquí también hay que tener para futuras reformas, yo creo que también el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, deben de asumir ese papel de establecer aquellos elementos comunes que deben de tener todos los estatutos de autonomía para que el Estado y su funcionamiento tengan una cohesión en su conjunto. Por ejemplo, por citar un ejemplo claro y diáfano, no puede ser que los distintos estatutos, cada estatuto establezca un procedimiento distinto de relaciones entre comunidades autónomas en cuanto a los efectos que puedan producir los convenios entre las comunidades autónomas en un estatuto o en otro. En eso las Cortes Generales deben de establecer unas correcciones técnicas para que haya esa cohesión del Estado que luego desde las propias Cortes Generales se reclaman, pero sin embargo luego estos temas que en principio parecen esenciales, cuando tocan otros aspectos que a lo mejor no tienen un debate político claro, pues sin embargo pues se echan falta esos elementos comunes que deben de tener todos los estatutos para dar cohesión y correcto funcionamiento al Estado, y aquellos otros elementos que evidentemente pueden diferenciar a las distintas comunidades autónomas porque
porque son diferentes. No todas las comunidades autónomas tienen la misma situación. Yo creo que en España hay, en general, podríamos hablar de dos tipos de comunidades autónomas. Unas que vienen su formación de una realidad histórica, ¿no? Con raíces profundas, y otras que son más una nueva creación o una realidad social, económica y actual, que no tienen esas raíces históricas, lo cual no impide pues que haya una convivencia de plena cohesión entre las que tienen un origen histórico y aquellas que no lo tienen, ¿no? Pero evidentemente eso se traducirá también pues en unas señas de identidad propias y en una serie de cuestiones que evidentemente tienen que tener su reconocimiento, ya no en cuanto a una cuestión competencial, sino una cuestión de estatus, ¿no? De estatus y de orgullo, ¿por qué no?, de las distintas comunidades autónomas, pues que tras de sí pues tienen una importante historia de la cual incluso pues se encuentran vigentes pues muchas instituciones o partes de su derecho que provienen pues de esa propia historia, ¿no? Luego también quería destacar que, a diferencia del Estatuto de 1982, que en ese momento no existen las Cortes de Aragón. Las Cortes de Aragón se crean a partir del Estatuto de 1982. Por lo tanto, también eso al nuevo Estatuto, al de 2007, le da un valor añadido. Un añadido porque ahí sí que, tal como ha dicho el Tribunal Constitucional, pues se da el Estatuto a través de un procedimiento paccionado, en el sentido de que los distintos parlamentos ya existentes manifiestan su voluntad como representantes de los ciudadanos y que deben de ponerse de acuerdo con las Cortes Generales para que se llegue a un consenso político. En ese sentido, yo creo que es muy importante el pacto político. En cuanto a los avances, y ya simplemente los voy a reseñar por encima, yo creo que el primer avance más importante yo creo que es el que se produce un reconocimiento de la identidad histórica de Aragón, más allá del reconocimiento de los derechos históricos que se hizo en el Estatuto del año 1982. Ahí sí que se reconocen la existencia de unos derechos históricos del pueblo aragonés que se refuerzan en el preámbulo del nuevo Estatuto, en el cual ya se hace referencia pues al origen histórico de la comunidad aragonesa como pueblo en el Reino de Aragón y en la conformación de la Corona de Aragón. Luego también se resalta en el propio articulado pues su carácter de nacionalidad histórica y su identidad propia dentro del sistema constitucional español por sus instituciones tradicionales, su derecho foral y también su cultura política, su cultura del pacto y su cultura social, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante este reconocimiento a la identidad histórica del pueblo aragonés y que se manifiesta en su estatuto. Luego, también pues, se dan avances en materia de lenguas y modalidades lingüísticas, pues no se opta por un régimen de oficialidad, pero sí que se da un régimen que podríamos decir un tercer género, que se deja en manos del legislador de las Cortes de Aragón para que resuelva una cuestión que el Estatuto no acaba de resolver porque no hay un consenso pacífico sobre el tema. Luego hay un título de derechos con el tema del agua como protagonista principal, el mandato a los poderes públicos aragoneses para que se opongan a cualquier transferencia de aguas, ¿no?, que vulnere pues, los principios de unidad de cuencas, sostenibilidad, etcétera. Este precepto es en el que la Comisión Mixta en el Congreso Cortes de Aragón fue el que generó, pues, junto con los derechos históricos, que también pues, se planteó la posibilidad de que, porque en este proceso también pues, el PNV pues, manifestó su voluntad de que derechos históricos solo tenían ellos y que no tenía nadie más, y desde el punto de vista pues, de la representación allí consensuada, pues estos derechos históricos se mantienen en el nuevo estatuto. Desde el punto de vista institucional, pues se producen avances en la convocatoria de elecciones anticipadas, decretos leyes, etcétera. En materia de competencias, a diferencia de Cataluña, pues que también amplía y mejora, pero yo creo que en el caso del gobierno, en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, llega podríamos decir, al máximo nivel competencial que existe en este momento, ¿no? Yo creo que también la Constitución da margen para
para seguir evolucionando el Estado autonómico. Todo dependerá de cuando las aguas se calmen y se pueda volver a este debate con un consenso político más establecido. Y luego, otra novedad también desde el punto de vista de la organización territorial, también es novedoso el Estatuto de Autonomía de Aragón, que en ese sentido parte de la doctrina que se establece en el Estatuto de Cataluña se le pretende aplicar al Estatuto de Aragón cuando los parámetros no son los mismos, porque el Estatuto de Autonomía de Aragón no dice lo mismo que el Estatuto de Cataluña, que en ese sentido también con la sentencia del Estatuto de Cataluña hay que tener mucho cuidado porque hay que tener en cuenta que lo que se está enjuiciando es lo que dice el Estatuto de Cataluña, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del Estatuto de Cataluña dice en materia de régimen electoral de los entes locales que se excluyen los constitucionalmente garantizados, ¿no? Y en este sentido, pues el provincial pues está excluido se puede entender que está excluido, ¿no? Como de hecho entiendo que se refiere, pero por ejemplo también los consejos insulares es una entidad local constitucionalmente garantizada y que en el Estatuto de Baleares se recogió como que regulaba el régimen electoral y lo han regulado, ¿no? Y así ocurre en otros estatutos que otro tipo de instituciones provinciales, y en este sentido ahí sí que se da un paso en cuanto a la organización territorial propia de Aragón, que se introducen las comarcas con garantía estatutaria y las diputaciones provinciales. Se reconoce la institución provincial pero no la Diputación Provincial como necesaria organización de ese ámbito de referencia. Y bueno, y luego, como otro hecho destacable, pues ya para terminar, el tema económico, ¿no? Desde el punto de vista económico ahí también hay un debate muy importante porque en Aragón, como comunidad autónoma limítrofe con Navarra y próxima al País Vasco, pues sufre las consecuencias de un concierto económico que le genera pues una competencia desleal y un agravio comparativo más que evidente, ¿no? Y esto pues ha sido objeto de reivindicación por parte de la comunidad aragonesa, el establecimiento de un convenio, un acuerdo bilateral económico financiero con el Estado. A diferencia del anterior estatuto, que ya se recogía este acuerdo, en el actual se menciona ya en varios artículos. No es una dicción aislada de este acuerdo y se recoge en primer lugar como un elemento de financiación que se puede interpretar como complementario al sistema general de financiación o incluso como alternativo de acuerdo con la redacción que se da en las menciones que se dan a este acuerdo bilateral económico financiero con el Estado. También la comisión bilateral es fruto de esta relación bilateral también que se considera necesaria y complementaria a la multilateralidad, pues también es otro elemento fundamental de relación entre el Estado y la comunidad autónoma. Bien, no quiero extenderme más porque realmente podríamos estar hablando toda la mañana. Yo creo que también hay que dar lugar al debate, pero como conclusión yo sí que creo que, bueno, en estos momentos coincido con los ponentes que es un momento complicado para hacer evolucionar el Estado autonómico. Yo creo que es un momento en el que prima dar estabilidad al sistema actual y centrarse en una buena gestión. Y cuando digo dar estabilidad también es evitar centralismos también que puedan aprovechar la crisis económica para poder introducir movimientos centralistas más allá de los que están justificados por la Ordenación General de la Economía, que deben de salvaguardarse en todo caso, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que la finalidad actual debería dar estabilidad al sistema y centrarnos pues, en una buena gestión y lo más eficiente posible. Y nada, muchas gracias.